muchas gracias por estar aquí en este día. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a trabajar un sábado algo diferente, ¿cierto? Más emocionante con todas estas novedades. Todos estos cambios en materia de renta que hemos venido analizando durante todo el año 2017, ya, pues claro, integrando ese mundo de las normas internacionales con los efectos fiscales, pues nos va a llevar entonces a los resultados que estamos pues próximos a ver en las declaraciones, y es en donde también es importante tener muy claro cómo es que debemos manejar todas las diferencias que se presentan, manejar este nuevo universo de las normas internacionales empalmadas con las normas tributarias. Así que vamos a hablar pues con mayor énfasis acerca del impuesto de renta, tanto para las personas jurídicas en una primera parte, como después vendrá el tema de las personas naturales. Pero además pues tenemos que ver también durante este año qué ha ocurrido con otros temas, sobre todo en materia de impuesto a las ventas, impuesto de industria y comercio, que también pues los abordaremos hacia la parte final de nuestra jornada. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar de las personas jurídicas primero que todo, y recordando, tomando como un antecedente lo que veníamos haciendo en los años anteriores, a raíz de la expedición de la reforma tributaria del año 2012, y concretamente su artículo 165, ¿no? Norma que nos dejó en una situación muy estable, podríamos decir, tranquila, durante esos primeros años, cuando íbamos a enfrentar el proceso de la convergencia hacia las normas internacionales. Y la ley 1607 nos dice, bueno, pues todo eso va a ser completamente ajeno al manejo tributario. Concretamente nos indicó que para efectos tributarios, únicamente para esos efectos, cuando la legislación fiscal hiciera alusión a normas contables, nos remitiera a las normas contables, pues teníamos que seguir remitiéndonos a nuestras normas contables anteriores, con las cuales veníamos, o las que veníamos aplicando, y pues que ya obviamente las manejábamos muy bien, y además eran unas normas contables y unas cifras contables en gran medida ajustadas a lo que la misma normatividad fiscal exigía. Entonces, esta norma en su momento nos dijo, ¿no?, durante los primeros 4 años del proceso de convergencia a las normas internacionales, usted para efectos fiscales sigue remitiéndose a las normas anteriores, normas contables anteriores que continuarían vigentes para soportar el tratamiento fiscal. Así que durante esos 4 años, pues las bases fiscales continuaban sin ninguna modificación, y entonces, pues, vuelvo y digo, eso nos dio cierta tranquilidad en cuanto a todo ese proceso de convergencia que no afectaba para nada pues el ámbito fiscal. Pero así entonces, si consideramos una compañía perteneciente al grupo 1 en el proceso de convergencia, pues bueno, así lo hizo en los años 2015 y 2016, desde el 2015 como el primer año de aplicación ya en vivo de las normas. Si estamos pensando en contribuyentes que pertenecían al grupo 2, pues así ocurrió en el año 2016. Y estábamos tranquilos porque eso iba a ser así durante 4 años, ¿no? Después viene nuestra ley 1819 y nos dice, pues no señor, no hay tal. No se crean ese cuento de los 4 años, ¿verdad? Y sobre todo a quienes pertenecen al grupo 2, de pronto nos tomó más por sorpresa y nos puso a correr más. ¿Por qué? Porque el 2016 fue el primer año y nos quedaban 3 supuestamente todavía, y nos derogan el artículo 165 de la ley 1607, de tal manera que, pues como bien lo sabemos, entramos en ese nuevo esquema en donde, no señores, ahora las cifras fiscales van a tomar como base, como fuente de información, la contabilidad, pero bajo los estándares internacionales. Y entonces, en ese cambio tengamos presente cómo ocurrió, y pues todo el marco legal desde el punto de vista tanto contable como fiscal, cómo lo hemos venido manejando y a qué nos enfrentan estas normas, ¿no? Ya sea grupo 1, grupo 2 o grupo 3, lo cierto es que en el año 2016 ya todos estábamos llevando nuestra contabilidad bajo el nuevo marco normativo, los estándares internacionales. Y teníamos unos estados financieros bajo esos mismos principios al 31 de diciembre del 2015. Nuestra contabilidad en el 2016 se llevó de esa forma, y así llegamos al momento en que se expide la ley 1819.
Entonces, por lo menos desde el año 2016 ya mi contabilidad estuvo bajo esos principios internacionales, que es lo que queremos indicar aquí con esta línea. Pero paralelamente está la línea verde, ahí en la parte inferior, que me indica cómo he manejado la información fiscal, ¿no? Entonces esa información fiscal anteriormente estaba pues en la misma contabilidad, llevada bajo los principios locales. Ya al entrar a manejar la contabilidad bajo el nuevo marco normativo, yo seguí llevando esas cifras anteriores, incluso de una forma como en la práctica nos referíamos a ellas, que no era la más adecuada, pero así lo hicimos, ¿no? Nos referíamos a las dos contabilidades. ¿Quién no habló de dos contabilidades, cierto? Y además teníamos la tranquilidad de que el decreto 2548 del año 2014 nos dijo, tranquilo que eso no se entiende como doble contabilidad y no lo vamos a sancionar por eso, ¿no? Eso no va a ser un hecho sancionable. Entonces, vuelvo y digo, en la práctica decíamos, présteme el balance. ¿Cuál balance? ¿El NIF o el local? ¿Cierto? ¿El NIF o el fiscal? Dos contabilidades. En el fondo tengamos la claridad que eso nunca fue una segunda contabilidad, nunca llevamos dos contabilidades. Lo que teníamos era esas cifras para el control de las bases fiscales que en ese decreto del año 2014 nos le pusieron un nombre, el libro tributario, ¿verdad? Que era una de las dos opciones, no era la única, pero tal vez fue la más utilizada, el libro tributario, que me servía para llevar esas cifras que yo traía de mi contabilidad bajo los principios locales y que me seguía sirviendo para determinar mis cifras para efectos del impuesto de renta. Pero llega entonces el 31 de diciembre del 2016 y nuestra contabilidad sigue siendo la que ya traíamos de 1 o 2 años atrás, pero desaparecen esas opciones que nos habían indicado las normas anteriores, ¿no? Teníamos entonces esa normatividad que nos decía, el decreto 2548, que nos decía, usted tiene la posibilidad de llevar sus cifras fiscales o bien en un sistema de registros obligatorios o bien en ese libro tributario al que nos estamos refiriendo. Y por eso incluso nuestros sistemas de información se ajustan a eso, ¿verdad? A manejar para el mismo contribuyente dos contabilidades distintas. Pero quiero insistir en que eso nunca fue una segunda contabilidad. En esas normas quedó definida ese libro tributario como un libro auxiliar que junto con la contabilidad pues soportaba la declaración, pero el libro tributario en sí no era la contabilidad. Entonces, si vienen a revisarme y empiezan a pedirme información y soportes, bueno, información y un balance de soporte de la declaración, ¿yo qué le voy a mostrar? Pues yo puedo sacar mi información de ese libro tributario que manejé y que hasta el año gravable 2016 se establecía que era el soporte de las cifras de la declaración. Es posible que en el proceso de fiscalización me pidan mis estados financieros. Si me piden mis estados financieros, pues yo debo entregar los únicos que tengo, que son los extraídos de la contabilidad, bajo principios internacionales. Pero esos estados financieros del 2016, si los vamos a comparar con las cifras de la declaración de renta, pues no se van a parecer lo uno con lo otro, porque mi información no salió de esos estados financieros, mi información salió del libro tributario. Entonces, todavía debemos tener muy presente eso y debemos conservar así la información por el hecho de que estamos en la época en la que podemos estar sometidos a un proceso de fiscalización frente al año gravable 2016. Pero entonces pasamos al cambio con nuestra nueva reforma y concretamente refiriéndonos a este artículo 772.1 del Estatuto Tributario, además de la derogatoria del artículo 165 de la Ley 1607. Señor contribuyente, usted ya no tiene sistema de registros obligatorios, usted ya no tiene libro tributario. Pues no nos lo dijo así, ¿no? Sino que sencillamente derogó el artículo anterior, y ese artículo anterior era el que había sido reglamentado por el decreto que me hablaba de estos dos esquemas, de estas dos posibilidades. Entonces, si la norma no existe, pues el decreto que estaba reglamentando también pierde su sustento jurídico y pierde pues vigencia. Y ahora, sencillamente, usted, señor contribuyente, tiene que manejar un sistema de conciliación de las diferencias partiendo de las normas internacionales. Con otro mensaje que sí nos preocupa mucho, ¿no? Si no lo hace, esto sí se considera un hecho irregular en contabilidad. Entonces, las normas nunca nos dijeron que lleváramos doble contabilidad. Nos dijeron que teníamos la opción de manejar un sistema de soporte, un libro auxiliar,
del cual iban a salir nuestras cifras fiscales y que es el soporte y tiene los efectos probatorios suficientes de las cifras para el año grabable 2016. Y todos en ese momento, la gran mayoría, pudimos haber quedado con un gran interrogante. Si derogaron la norma, ¿cuál se basaba el decreto que estableció estas opciones? Y lo nuevo, la nueva ley no me está retomando eso de atrás, sencillamente me dice lleve unas conciliaciones, y si no lo hace, pues está incurriendo en un hecho irregular. ¿Cómo lo voy a hacer? Y con ese interrogante se nos fue todo el año 2017. ¿Cómo lo voy a hacer? Y se acabó el primer año gravable. Pero pues yo seguía manejando mis cifras fiscales tradicionales, las que traía del año 2016, en ese mismo libro auxiliar, en ese mismo sistema de información que yo organicé para los supuestos 4 años, que finalmente no se dieron. Entonces sí, fue una alternativa. En otros casos yo he sabido de contribuyentes que en enero del 2017 dijeron, ah bueno, entonces esto ya no existe, apáguelo, apague el libro tributario, ¿sí? No lo siga llevando. Y hoy en día están enfrentados a situaciones bastante complicadas porque cómo tener la información fiscal completa frente al año 2017 cuando se presentan diferencias importantes frente a lo que está ocurriendo en su contabilidad. Entonces, pero bueno, ese interrogante lo enfrentamos todos, vuelvo y digo, se nos pasó un año y el gobierno tuvo una forma muy particular de celebrarle el primer aniversario a la ley 1819 y fue el 29 de diciembre del 2017 expidiendo el decreto reglamentario sobre eso. Entonces, ay, señores contribuyentes, mire, celebremos un año de la reforma tributaria, ahí le cuento cómo tiene que hacer las cosas desde hace un año. Y es parte de la gran problemática, ¿no? ¿Qué es lo que nos está indicando ese nuevo decreto expedido el 29 de diciembre del año 2017 para el manejo precisamente de esa conciliación fiscal como el sistema que me permite ahora controlar las diferencias entre lo contable y lo fiscal? Nos habla de un sistema de conciliación conformado por 2 componentes, ¿no? Un control de detalle de la información y un reporte de la conciliación fiscal. Ahí entonces vamos a encontrar esa conciliación de todas las diferencias, pero además yo resalto aquí algo muy importante y es que esa información contenida en el control de detalle y que finalmente se va a ver reflejada en el reporte de conciliación fiscal también nos va a permitir tener todas las bases para determinar correctamente el impuesto diferido. O la definición que da, los conceptos generales que da acerca de la conciliación fiscal, decreto 1998, como un sistema de control y conciliación. Sistema, bueno, sí, entonces cada contribuyente tendrá como un sistema para controlar, para conciliar sus cifras, y que los contribuyentes deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de las normas internacionales y las disposiciones fiscales. Tengamos presente esto. Ya es la conciliación de las normas, de las cifras de la contabilidad, las cifras establecidas bajo nuestro nuevo marco normativo, y las cifras fiscales. Ya no es la conciliación tradicional entre mi libro tributario y lo fiscal, en donde de pronto había 2 o 3 partidas conciliatorias, si acaso, ¿no? Entonces, mi utilidad que me mostraba el libro tributario, recordemos nuevamente, el libro tributario no era la contabilidad, pero como en el 2016, en el 2015, el libro tributario era la base para soportar la información de la declaración de renta, yo manejaba ese libro tributario basado en las normas contables del decreto 2649, ¿qué diferencias teníamos ahí? Pues de pronto algún reajuste fiscal de algunos activos, unos gastos no deducibles, que el 4 por 1000, que la industria y comercio,